ingresa el virus, cuáles son las polimerasas que actúan, por qué. A ver, así van Y bueno, en despertándose un principio poco. va a ser el tema cuando se realice la consulta. El paciente venga porque tiene odinofagia, tiene No, todo eso está muy fiebre. bien, pero eso es la clínica, que obviamente va a ser por el síndrome de inmunodeficiencia que vaya adquiriendo el paciente, pero en particular, a ver, vamos desarrollando y vamos orientándonos hacia donde quiero llegar. Tenemos el VIH, ¿no? Es un virus, sabemos, retroviridae del género lenteviridae, ¿sí? Lo que hace es infectar las células del sistema inmunitario humano, ¿sí? Particularmente aquellas que expresan CD4, ¿sí? Que son los linfocitos T, pero también son macrófagos y otras células del sistema inmune, ¿sí? Y obviamente la destrucción de estas células es la que va a dar la patología. Un poco de estadística de Argentina, esto es 2023, ¿sí? Acá engloba también sífilis, pero bueno, como las dos infecciones más prevalentes de transmisión sexual. Se estima que en Argentina viven 140.000 personas con VIH, de las cuales el 13% desconoce su diagnóstico. Esto ya es un riesgo enorme, ¿no es cierto? Porque son personas que evolucionan hacia enfermedad avanzada, o SIDA incluso, y ya es todo mucho más complejo cuando se llega tarde, ¿no es cierto? De estas personas, 68.000 personas más o menos son las que se atienden en el sistema público. Y cada año hay 5.300 nuevos diagnósticos de HIV. Fíjense que la epidemiología desglosa, ¿sí? En mujeres o varones cis o mujeres y varones trans. Porque, bueno, la estadística dice que hay diferencias en la incidencia entre estos grupos, por eso se hace el desglose. De los nuevos casos, de las nuevas infecciones, el 68%, o sea, la mayoría, en una proporción 1 a 2 prácticamente, son varones cis, ¿sí? Varones que respetan o sea, no respetan, perdón, que mantienen su sexo o eligen el sexo con el que nacieron, ¿no? De estos, el 66% son varones que tienen prácticas sexuales con otros varones sin protección. ¿Por qué? Esto es un poco la patogenia de la enfermedad. Más allá de este caso en particular, ¿por qué o cuáles son los predisponentes que llevan a transmitir la infección? Más allá, obviamente, de no utilizar método de barrera y las demás estrategias de prevención, pero ¿qué es lo que sucede que lleva a que haya a que se produzca la infección o la transmisión del virus? Porque al tener relaciones sexuales por vía anal pueden tener microlesiones que predispongan a la infección. ¿Y qué otro tipo de...? O sea, perfecto, eso está así. Por Puede ir ejemplo, también... Sí, puede ir acompañado por otras bacterias, como puede ser el sí, por supuesto. caso de la Inflamación sífilis, la local, gonorrea. ni hablar. Usted, Se profe, llama, dice, por ejemplo, contacto de agujas contaminadas, esas cosas. por supuesto. Eso es menos prevalente en Argentina, en otros países es mayor la prevalencia, no, acá no hay tanto uso de drogas endovenosas, pero también es, por supuesto, una de las vías de transmisión. También cuando hay cualquier tipo de irritación, ¿no es cierto? Como bien dijo Raúl, si hay algún tipo de infección que genere inflamación local, también. Mismo cuando se practica sexos con protección o sin protección, pero sin lubricación. Eso también, por eso van a ver siempre cuando dan preservativo en salitas, hospitales, etcétera, siempre hay lubricantes, ¿no es cierto? También por este mismo motivo, ¿sí? Para disminuir esas microlesiones que predisponen a la infección. Por supuesto, estas infecciones, por ejemplo, si mujer u hombre también, obviamente, con HPV, eso genera una inflamación local y también predispone a la infección. Pasa lo mismo, que lo vamos a charlar después, no lo llegué a incluir porque es un poco largo, pero lo podemos nombrar. Es el mismo mecanismo por el cual hoy en día, después les voy a pasar un video, el tema de la lactancia está en discusión si sí o si no, ustedes sabrán, y la bibliografía de los últimos años dice que lactancia no, cuando hay madre con VIH. Hoy en día eso ha cambiado y con cargas virales indetectables podemos hacer lactancia en pacientes seleccionados, siempre y cuando algunas cuestiones se cumplan. Por ejemplo, que no use alimentación complementaria. ¿Por qué el niño
el lactante no debería estar recibiendo alimentación complementaria o leche de fórmula para poder dar lactancia. ¿Qué se les ocurre? Relacionado a esto, por eso saco con eso. Lo que Porque en la produce... leche hay anticuerpos también. Muy bien, por supuesto, tiene un componente inmunitario, pero lo que pasa es que las fórmulas o alimentación complementaria puede producir inflamación en el lactante, en el tubo digestivo del lactante, y esta inflamación ocurre exactamente lo mismo que con esto que venimos hablando. Predispone a la entrada del virus si llegara a haber transmisión a través de la leche materna del virus en el cuerpo del niño, ¿sí? Es el mismo mecanismo. Bien. Bueno, estas son, ahí ven el mapita de Argentina. Entre Ríos está bastante bien ubicado en cuanto a tasa de VIH, por lo menos a nivel país, ¿no es cierto? Muy bien. Esto ya es un poco más bibliográfico, pero saben que hay dos tipos de VIH. El VIH tipo 1, que es el responsable de las infecciones a nivel global, ¿sí? De la pandemia global de VIH. Y el VIH tipo 2, que es menos virulento y sobre todo se ve en ciertas regiones de África, ¿no es cierto? Bien, esto es un poquito la fisiopatología. Saben que tiene un tropismo celular, como ya hablamos, por todas aquellas células del sistema inmune que expresan CD4, ¿sí? Principalmente, como dice ahí, linfocitos T, CD4, monocitos y macrófagos, ¿sí? Para que la entrada del virus se produzca en la célula, debe haber una interacción de dos receptores. Por un lado, la glicoproteína GP120, que es del virus, ¿sí? Con el receptor CD4, pero para que termine de hacerse esta unión, deben participar otros dos correceptores llamados, que son en realidad uno u otro, ¿no es cierto? CCR5 o CXCR4. El CCR5 es el que se va a expresar en el virus en etapas tempranas de la infección, ¿sí? Vamos a verlo en infecciones de menor tiempo de evolución. Ya cuando hablamos de pacientes con VIH de años de evolución y con un tratamiento no adecuado, por supuesto, vamos a empezar a ver virus, que esto se hace también dosaje, con expresión de CXCR4, que eso habla de infecciones más tardías, como digo, más avanzadas, pero también de mayor gravedad, porque complica el tratamiento posterior, ¿no es cierto? Saben que la mayoría de los virus, ¿sí? No, hasta ahora ya sigo con esto, pero la mayoría de los virus se les producen mutaciones constantemente y ese es el gran tema de los virus, ¿no es cierto? Por eso es tan difícil combatirlos muchas veces. Vemos con la gripe que todos los años se hace una vacuna nueva por esto mismo, por las mutaciones que sufre. Bueno, el HIV es tan complejo justamente porque es un desastre, la replicación muta un montón, entonces esto hace que el cuerpo nunca pueda desarrollar defensas para reconocerlo y atacarlo, digamos, y ahí viene el gran problema del VIH, ¿no es cierto? Bueno, una vez que el VIH infecta la célula o puede ingresar y libera su ARN, bueno, que se transcribe un ADN complementario, por medio de la transcriptasa inversa. ¿Por qué surgen estos nombres? Porque pueden hacer focos terapéuticos, ¿sí? Sobre estos hitos de la replicación viral es donde van a actuar ciertos fármacos que lo vamos a ver luego. Luego se integra con el ADN del hospedador y ahí es cuando va a empezar a usar la maquinaria de la célula para reproducirse, ¿no es cierto? Bueno, y esto es lo que ya hablamos, que la infección por VIH va a llevar a una destrucción del linfocito CD4 y disfunción inmunológica, ¿sí? Vamos a encontrar luego infecciones oportunistas y progresión a SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y esto es lo que les hablé recién, el tema de la variabilidad genética y la resistencia y cómo repercute en el tratamiento. Bien. Vamos a pasar a hablar un poquito de la evolución natural del VIH, ¿sí? Sabrán, aquellos que estuvieron leyendo un poco o han visto en años anteriores, que tenemos una etapa de primo-infección, ¿sí? Esto suele generar un síndrome tipo mononucleoso o síndrome febril inespecífico, ¿sí? Puede tener mialgias, puede tener fiebre, febrícula, linfadenopatías, incluso algunos tipos de rash cutáneo, ¿sí? De esto creo que, acá está, en el 80% de los pacientes desarrollan estos síntomas, pero la realidad es que pocos son diagnosticados en esta etapa, porque si nos ponemos a pensar, estamos en esta época, por ejemplo, ahora, cualquier síndrome febril es difícil sospechar un cuadro de estos. Obviamente, ahí está el ojo clínico de decir, bueno, ver al paciente que tenemos enfrente, personalizar la atención e indagar si
por ejemplo, tipos de prácticas sexuales que tiene, número de parejas, si usa protección o no, o usuario de drogas intravenosas también, por supuesto, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones que ameritan, digamos, mayor estudio. Luego pasamos a la fase latente crónica, ¿sí? En esta etapa es donde se hace la replicación viral. Acá ya vamos a empezar a encontrar los anticuerpos, ¿no es cierto?, en sangre, y es cuando podemos detectarlo mediante pruebas de anticuerpos, justamente, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Bien, seguimos acá, ¿no? ¿Estamos conectados todavía? ¿Todo marchando? Sí, sí, sí. Josh, ya veía que estaba hace media hora hablando solo. Bien, bueno, esto es un poco lo mismo que ya hablamos, ¿no es cierto? La progresión de la enfermedad. Y acá es cuando surgen las infecciones oportunistas. Tenemos enfermedades características, ¿sí? En realidad no son patognomónicas, perdón, se me trabó la lengua, pero la verdad que son muy susceptibles de pensar en una infección avanzada de VIH cuando surgen estos cuadros, ¿no es cierto? Dentro de las más comunes tenemos la neumocistitis, la neumonía por neumocistis chilobensis, ¿sí? Que ahora ahí amplío las imágenes. Si me hacen acordar y tenemos tiempo todavía y no se aburrieron por el final de la clase, tengo un caso clínico para mostrarles de esto que me compartió una colega, que está interesante por ahí para verlo. Tuberculosis, ¿sí? Sobre todo las formas extrapulmonares o diseminadas. Cryptococcus neoformas, esto es una micosis, sobre todo genera síndromes meningios, ¿sí? Febrícula, obviamente rigidez de nuca, signos meningios positivos, vómitos por supuesto, y se lo estudia con punción lumbar, obviamente, y requiere un tratamiento específico, obviamente. Toxoplasma gondii, más allá de la toxoplasmosis, que ya la han estudiado en los anteriores, en los pacientes de VIH lo que genera el toxoplasma gondii son lesiones del sistema nervioso central, ¿sí? Esto lo estudiamos con imágenes. Tengo entendido que no aparecen rastros en la punción lumbar, pero seguramente se hace de igual manera, porque siempre se estudia cuando hay una afección neurológica, pero lo vamos a ver mediante imágenes del sistema nervioso central, ¿sí? Son lesiones, pueden ser múltiples o solitarias, ¿sí? Y se las ve con un halo característico perilesional. Y citomegalovirus, esto, más allá también de lo que ya hemos estudiado, va a generar manifestaciones como retinitis, por ejemplo, uveitis me parece también, y infecciones localizadas que obviamente hay que hacer cultivos para diagnosticarlo, ¿sí? Esto en cuanto a las infecciones oportunistas. Luego, y esto vamos a ampliar acá, a ver si el mouse me permite. Ahí está. Se ve medio mal la imagen porque la saqué del PowerPoint, que después lo podemos ver. Pero ahí ven, fíjense que tiene como ahora vamos a ver la tomo, que es un poquito mejor lo que se ve. Tiene esas lesiones tipo en patrón intersticial, así, o miliar, en realidad. Esto es de la neumocistitis, ¿sí? Acá vemos mejor en la tomografía del mismo paciente, que ven todos esos microlesiones en la periferia. Eso es justamente la infección. Estos pacientes van a presentar una disnea progresiva, febrícula, son cuadros inespecíficos. Piensen siempre que estos pacientes son inmunodeficientes, entonces la respuesta inmunitaria y la respuesta fisiológica del cuerpo ante la infección va a estar comprometida, nunca van a dar cuadros floridos, ¿no es cierto? Bien, también tenemos neoplasias asociadas, todos conocemos, ya hemos escuchado el sarcoma Kaposi, ¿sí? Este es una infección vinculada al virus herpes 8, ¿sí? El sarcoma Kaposi es un tipo de neoplasia cutánea, aunque también puede dar diseminación en el tubo digestivo, pulmonar, que forma esas lesiones que ven ahí. Son lesiones pigmentadas, sobrelevadas, que suelen ser con erosión rojiza oscura o amarronada, ¿sí? Es muy característico, una de las neoplasias más características de VIH avanzado. También tenemos el linfoma no-Hodgkin de células B, ¿sí? O carcinomas invasivos del cuello uterino, ¿no es cierto? Estamos hablando no del HPV, las verrugas HPV que podemos encontrar en el cuello, sino ya neoplasias muy, muy diseminadas, ¿no es cierto? Con mucho compromiso del sistema reproductor. Bien. Y obviamente predispone al desarrollo de varias otras neoplasias. Y esto es un cuadrito, me parece que esto es de algunos de los libros, debe ser del Harrison, me parece, de todas las situaciones clínicas que
ya dije que no son patognomónicas, pero que ameritan el estudio y posible diagnóstico de VIH, ¿sí? Tenemos los tipos de candidiasis, ¿sí? Puede ser traqueal, bronquial, pulmonar, esofágica, ¿sí? Las coccidomicosis, ese creo que lo nombré, también son infecciones oncóticas diseminadas, ¿sí? Carcinoma lo nombramos. ¿Qué más? Una infección por citomegalovirus, ahí está la retinitis por citomegalovirus. También produce encefalopatía, ese es el mismo HIV que produce encefalopatía, no es otra coinfección. Y diferentes tipos de linfoma, neoplasias, hay varias, ¿no es cierto? Como para que lo tengan. Después yo esta presentación, si les sirve, no es mucho material de estudio me parece, pero se las paso como guía. Bien, y llegamos a la etapa de SIDA, ¿no es cierto? En Argentina, esto va variando según la región y los parámetros que se tomen, pero se toma como SIDA a todo paciente con CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico, ¿sí? Aunque no tenga síntomas, ¿sí? Ni otra de estas infecciones que hemos estado hablando. Entre 200 y 350 células por milímetro cúbico ya hay riesgo de infecciones oportunistas y en estos casos indican profilaxis. Usualmente son pacientes que sí reciben antibióticos y antimicóticos en dosis bajas, pero por largos periodos de tiempo, ¿sí? Se utiliza fluconazol, TMS, son dosis bajas, ¿sí? Y todo aquel paciente con más de 500 células por milímetro cúbico ya se considera que tiene una inmunidad conservada, así que estaría mejor, obviamente, cuanto más alta la carga de CD4, mejor. Y también se utiliza la carga viral, si bien no define estadio, ¿sí? Pero bueno, nos dice cuánta replicación activa hay del virus y obviamente mayor riesgo de progresión a gravedad. Bueno, hasta ahora venimos... ¿Qué hora eche? Venimos bien, ¿no? Sí, 20 minutos, vamos, un chifle. Bueno, vamos a la parte de diagnóstico, ¿sí? Obviamente habrán leído o visto que tenemos diferentes algoritmos diagnósticos, ¿no? Hoy esto ha mejorado sustancialmente, ¿sí? Yo cuando lo estudié en su momento esto todavía estaba en proceso de cambio, se hablaba todavía de Western blot, hoy ya prácticamente no se usa, pero bueno, vamos a ver. Lo que vamos a hacer siempre a todo paciente que sospechemos, y acá un comentario que tienen que tener en cuenta, siempre que ustedes se encuentren acá, el pensamiento no es pienso en VIH y estudio VIH. Acá el pensamiento es todos aquellos cuadros que podría ser VIH u otras cosas, vamos a hacer un panel de estudios para descartar. Esto es muy común en guardia, ver pacientes con cuadros extraños o síndromes febriles prolongados, o que vemos que tienen un deterioro no esperado por la enfermedad en sí. Siempre vamos a hacer VIH y otras infecciones, ¿sí? Hepatitis B, sífilis, vamos a buscar. Acuérdense siempre que busquemos una infección de transmisión sexual, acuérdense que ya no es enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión sexual. Vamos a buscar todo el resto, ¿sí? Obviamente. Lo que vamos a hacer siempre es el test rápido, entonces, ¿sí? Que debe ser confirmado con serologías, sea enzima inmunoensayo de cuarta generación idealmente, o carga viral, ¿sí? Laboratorio ya, si tenemos mayor complejidad, vamos a pasar directamente al enzima inmunoensayo como prueba inicial. Puede hacerse un segundo estudio de inmunoensayo que sea diferente al primero en cuanto a los antígenos que busque, o se puede confirmar con carga viral, o eventualmente LIA es antígeno recombinante, son pruebas diagnósticas justo con Western blot. Siempre que estos dos últimos sean positivos, son diagnósticos. Hoy en día se está usando más los antígenos recombinantes, que es LIA, ahí, más que Western blot. Western blot es muy caro y es difícil la interpretación, entonces está dejándose de lado, eso lo habrán visto. Bien, la idea de los algoritmos, ¿no es cierto?, por qué implementamos múltiples pasos es para asegurar que todos aquellos que tengan resultados negativos, realmente sean negativos. ¿Quién me define sensibilidad y especificidad? Eso es muy importante en estos estudios. Sensibilidad sería qué tan reactiva es la prueba en caso de que en
en este caso, en caso de que el virus esté presente, qué tan sensible va a ser esa prueba a reaccionar contra la presencia del virus. Y especificidad habla de qué tan exacto de que es efectivamente el virus de VIH va a ser. Claro. Mi forma de acordarme de esto es que la sensibilidad, cruzo las letras, S y E, sensibilidad y especificidad. La sensibilidad nos va a diagnosticar la enfermedad. Tiene que ser alta la sensibilidad para diagnosticar la enfermedad, y la especificidad nos va a diagnosticar la salud, digo yo, o sea, que está libre de infección. Pero es lo que vos explicaste básicamente, ¿sí? ¿Qué necesitamos entonces para un estudio confirmatorio que tenga alta sensibilidad o especificidad? ¿Quién se arriesga? Especificidad. Ambas. Nosotros, si queremos confirmar el diagnóstico, tiene que ser alta la sensibilidad, la capacidad de detectar la enfermedad, ¿sí? Tiene que sí o sí, si está la enfermedad, la tiene que detectar. Si no, no es una buena prueba para confirmar infección o no, ¿sí? Seguimos. Bien. Bien. Y obviamente tenemos, en Argentina, bueno, la recomendación es que esto lo vamos a hacer más de una vez en la vida, ¿no es cierto? Pero por lo menos una vez en la vida una persona debería hacerse un estudio de VIH, ¿sí? Esto hay que indagarlo, hay que preguntarlo, hay que ofrecerlo, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta el consentimiento informado, dar asesoramiento, pre y post test, ¿sí? Y siempre respetando la confidencialidad de los resultados. Acá también hay todo un apartado de cómo se maneja el diagnóstico de VIH en el adolescente, ¿no es cierto? Situación compleja, por supuesto. Hoy en día, en la mayoría de los centros de salud, hay consultorio adolescente, ¿sí? Se trabaja en equipos multidisciplinarios, se le da un lugar de consejería en diferentes aspectos, no solo VIH. Y la idea, bueno, es hacer un abordaje integral, hay que incluir a la familia, obviamente el adolescente tiene derechos y posibilidades de recibir una atención y eventual consejería por sí solo, pero si se requiere sumar a la familia se lo puede hacer. Y obviamente, bueno, otras poblaciones como las embarazadas, hay que ofrecerlo en cada trimestre, y puerperio, también es muy importante, y siempre que encontremos algún tipo de factor de riesgo para transmisión de VIH. Bueno, acá un poquito más el tema de los tipos de métodos de diagnóstico que tenemos, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Con las pruebas que detectan antígeno P24 y ARN viral, ya la tasa de diagnóstico es altísima, se reduce mucho el periodo ventana. Recuerden que ese periodo de eclipse o ventana en el que ocurre la primoinfección, pero aún no es detectable los anticuerpos en sangre, ¿sí? Hoy en día ese periodo se lleva a cortar hasta 10 días, ¿sí? Y en casos sospechosos, si no amerita esperar 10 días para hacer una segunda prueba, contamos con la carga viral que, si bien hay que mandarlo a centros de referencia, nos permite hacer el diagnóstico de VIH incluso en el periodo de ventana, ¿sí? Pero bueno, tenemos los test rápidos que son inmunoensayos, ¿sí? Son rápidos, se hacen en un momento, bueno, creo que alrededor de menos de 40 minutos me parecen hacerse. De segunda a cuarta generación, obviamente cuanto mejor la generación, mejor el test. Y los de cuarta generación me parece que son los que ya incluyen también pruebas contra el antígeno P24. Se puede usar diferentes tipos de muestra, no más comunes de sangre, pero también pueden con otras muestras. Minutos dice ahí que demora. Y obviamente esto luego tiene que ser acompañado de una segunda prueba para realizar diagnóstico en caso de ser positivo. En este caso, el negativo nos dice que no hay infección, salvo que sospechemos periodo de ventana, y podemos decirle a la persona que no tiene infección por VIH. En cambio, en caso de resultar positivo, como justamente sensibilidad de estos estudios son bajos, tenemos que, bajos, en realidad son arriba del 95%, pero queda un margen de error que nos obliga a confirmar con otro estudio de complejidad. Que en ese paso vamos a pasar al segundo escalón, que son los enzimo-inmunoensayos, ELISA, ¿no es cierto?, de cuarta generación, que son los mejores, que también detectan anticuerpos y antígeno P24, ¿sí? Estos acortaron el periodo de ventana a menos de 10 días. Ya hablé entonces del PCR, y el autotesteo está bueno, no existe aún en Argentina, pero es útil, si bien estamos hablando de que es operador dependiente, y en este caso lo va a hacer el mismo paciente, es útil para poblaciones marginales, trabajadores sexuales,
personas que quedan por fuera de la atención sanitaria y darle recursos para que puedan hacer diagnósticos o que son reticentes a ir al médico o que no quieren, digamos, entrar en el sistema de salud, que se les posibilite la posibilidad, para la redundancia, de tener un diagnóstico o por lo menos un screening de VIH. Bien, a ver qué dicen de este casito para ir haciéndolo un poquito más llevadero. Varón de 27 años con fiebre y erupción cutánea. Consulta por síntomas inespecíficos, estás una relación sexual sin protección. El test rápido da negativo, pero tenemos una carga viral de 650.000. ¿Qué dijimos entonces? ¿Qué significaba esto? ¿Qué interpretación le dan? ¿Alguien? Sigo en la reunión, ¿no? Puede ser un falso negativo del test y se tendría que realizar otro, por ejemplo, un ELISA. Ajá, ¿y por qué? ¿Está muy bien? ¿Va bien? O tal vez es muy temprano y tenemos que realizarlo en más tiempo. Porque todavía está en el periodo de ventana. Exactamente, estamos en el periodo de ventana, por eso la carga viral. Acuérdense que con carga viral ya es, si tenemos carga viral, ya es diagnóstico, ¿sí? O sea que eso ya confirma, en este caso, el diagnóstico, pero el paciente estaba en el periodo de ventana. Obviamente un genio médico que se le ocurrió estudiarlo, ¿no? Porque serían cuadros muy inespecíficos también. Bien, esto en realidad tendríamos que hablar 20 diapositivas de esto, pero lo hice breve para no explayarnos mucho. La evaluación del paciente con VIH es integral, es de las evaluaciones más completas que deberían hacer, entendiendo que esto es de manejo de especialistas, esto lo va a hacer el infectólogo al manejo de estos casos, ¿no es cierto? Pero no excluye que el sistema de salud argentino, y pasa en el mundo en realidad, pero está colapsado y que ustedes tengan que hacer capaz esta primera evaluación del paciente, hacerle la consejería, darle todo el asesoramiento necesario, ¿sí? Y es integral, hay que evaluar todos los antecedentes familiares del paciente, antecedentes personales, hábitos, ¿sí? Uso o no de drogas, tabaquismo, hacer un examen físico completo, examinar mucosas, examinar cavidad oral, dentadura, tendría que ir al oculista, hacer una evaluación cardiológica, se tiene que tener en cuenta el peso. Acuérdense que el VIH por sí solo y el tratamiento antirretroviral predispone, que después lo vamos a ver, pero predispone a comorbilidades, sobre todo metabólicas, entonces hacer una evaluación integral en todo lo que tiene que ver con metabolismo, evaluar el laboratorio, un laboratorio completo, por supuesto, como si fuera la consulta más completa que podrían hacer, evaluar signos probables de infecciones micóticas, como entre los dedos de los pies, entre los dedos de las manos, evaluar las uñas, lesiones que puedan tener en diferentes partes del cuerpo, evaluar genitales, ¿sí? Es una evaluación súper completa y por supuesto difícil porque estamos hablando de una infección que es estigmatizante aún hoy y, bueno, acarrea mucha preocupación a los pacientes, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que tener sí o sí un hemograma, función renal e incluso para algunas drogas hepatograma para ver que no haya ningún tipo de alteración y que nos posibilite o no, o qué tratamiento vamos a realizar en el paciente, ¿no? Y esto también para practicar un poquito acá, para ir afinando, un poquito como el caso clínico, pero ya con más complejidad. Test rápido para HIV. Los test rápidos ya miden, la mayoría miden para test rápido, para HIV 1 y 2. Negativo, ¿qué tendríamos que hacer? Vayan hablando, porque si no, vamos a estar acá media hora en esta diapositiva. Solicitar otro dentro de los 20 días, 30 días. ¿En qué circunstancia? En el caso que el paciente esté seguro de que pudo estar expuesto. Exactamente, sí. Un test rápido inicialmente negativo, diríamos que es negativo para HIV, siempre y cuando no estemos en periodo de ventana. Eso es muy importante, ¿sí? O haya un riesgo obvio e importante de transmisión sexual. Luego, test rápido positivo, ¿qué tenemos que hacer acá? Se toma otra muestra, Alguna de cuarta generación. claro, para un estudio complementario.
Exactamente, hay que hacerle un enzima inmunoensayo. Si tenemos un enzima inmunoensayo solamente para antígeno y anticuerpo no reactivo, ¿qué nos dice? ¿Es suficiente? Si tengo un test rápido negativo y el enzima inmunoensayo reactivo, dice, o no reactivo, No reactivo. Estamos en el tercero. no se descartaría ahí. Si tenemos previamente un test rápido negativo, sí descartamos. Si no, habría que hacer una segunda prueba. Porque no tienen alta, ¿qué? Sensibilidad. Exactamente. Tienen una muy buena especificidad. Siempre que esté la infección no va, perdón. Claro, siempre esté la infección no va a decir, pero puede haber falsos negativos. El cuarto, enzima inmunoensayo reactivo y un test rápido positivo, esto es lo que hablamos. Eso ya es diagnóstico, ¿no es cierto? Quinto, ahí, enzima inmunoensayo reactivo con un test rápido negativo. ¿Acá qué hacemos? Es diagnóstico. En realidad acá, si no me equivoco, ahora vamos a ver la otra parte del cuadro. Hay que hacer un segundo ELISA, me parece. Ahora lo vamos Y a... ahí sí, o sea, depende del contexto, o sea, preguntarle cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sin protección y ahí empezar a, ¿cómo es? A ver los días por el tema de ventana, ¿no? Bien. Ahí el otro, entonces, si tenemos un ELISA reactivo y una carga viral detectable, también. ¿No te acuerdo? A ver este que sigue, a ver qué les parece, un temita ahí para hablar un poquito. Un enzima inmunoensayo reactivo, carga viral no detectable y Western blot positivo. ¿Qué le pasa a este paciente? Podría ser que esté tratado y por eso no tenga carga viral no Estaría bien, detectable. está bien la presunción, pero estamos hablando acá de pacientes sin tratamiento. En realidad estos se llaman, ¿cómo es que se llaman? Voy a hacer trampita, eso. ¿No es el periodo de Elite- latencia? no, estos se llaman Elite Controller. Yo la verdad cuando lo estudié en su momento, cuando estaba del otro lado, esto no le di ni bola a saber porque no me acordaba de esto. Elite Controller o controladores Elite se llaman a un grupo ínfimo de pacientes con infección por HIV que no presentan ningún tipo de alteración fisiopatológica, o sea, no tienen pérdida de CD4 y tampoco presentan ningún tipo de clínica al respecto, solamente presentan estudios, como vemos acá, de serologías positivas. Y por eso no tiene carga viral, no hay replicación viral activa. Está el virus, pero no se está replicando. Esto es un subgrupo ínfimo, se discute mucho si tratarlo o no tratarlo, porque obviamente todo el tratamiento antirretroviral acarrea un montón de inconvenientes también. Y está ahí la controversia de qué hacer con estos pacientes. Pero existe un subgrupo de pacientes que de alguna manera no les genera patogenia el HIV. Esto es muy loco, yo la verdad que no lo sabía en su momento. Después que tenemos a los otros, reactivo, no detectable, indeterminado, ese no me acuerdo qué era, ahora lo vemos entonces. Para cerrar, como dijimos, el primer caso es negativo para anticuerpos, siempre y cuando no esté en periodo de ventana. El segundo caso es un positivo preliminar, hay que confirmar con otra prueba. Ahí bueno, entonces eso como hablamos del tercero también, si es no reactivo ya es negativo para HIV y habría que, es negativo y no hay evidencia de infección. El 4 ya lo hablábamos, a ver cuál quedaba duda. Creo que fue todo más o menos como lo fuimos diciendo. Ahí ven los del Elite Controller, ¿no es cierto? Hay que hacer un seguimiento y esto es muy, muy personal, la conducta. Bien. El anteúltimo, ven que ahí es como inconcluso la prueba porque tenemos un enzima inmunoensayo reactivo, pero el resto no da detectable, entonces esto puede ser o algún error o un falso positivo que hay que hacer seguimiento, obviamente, dependiendo del riesgo. Y la última, nada, me ha parecido, hay que hacer seguimientos. Y el que teníamos dudas, profe, que era el que le daba la prueba de la ELISA, digamos, reactiva. Pero el test rápido negativo dice positivo preliminar y tendríamos que pedir carga viral y descartar el duda. Exactamente. Sí, okay. Sí. Hay que confirmar ese que dijimos, hay que confirmar con una segunda prueba. Porque un solo ELISA, el enzima inmunoensayo, no es diagnóstico. ¿Sí? Es positivo preliminar.
El Western Blot, ¿cuándo se pediría? ¿Cuando la ELISA no te está ayudando mucho? Es en este orden. Primero, test rápido, Ajá. siempre. Si tenemos, aunque tengas disponibilidad, siempre va a ser el test rápido igual, al fin y al cabo, porque tampoco es que hay mucha disponibilidad de ELISA. Segundo paso, ELISA, que es un poquito lo que estaba acá. Segundo paso, ELISA, ¿sí? De cuarta generación idealmente. PCR, eso es carga viral, ¿no es cierto? Carga viral como tercer paso, que esto ya es confirmatorio, ¿sí? Carga viral es confirmatoria junto con Western Blot, que acá faltaron eso, en realidad faltó Western Blot, y los LIA, que son los, ¿cómo les dije? Ya me olvidé del LIA. Recombinante, antígeno recombinante. Western Blot, antígeno recombinante, y carga viral son 3 estudios confirmatorios. Necesitamos un TRAPO positivo y un ELISA positivo para hacer diagnóstico, o 2 ELISA para hacer diagnóstico, o incluso hay algoritmos, que eso después les paso el material, están bien descritos, que se pueden usar más de un test rápido también para hacer diagnósticos, siempre y cuando sean de diferente tipo de inmunoensayo. Es dependiendo la disponibilidad de estudios que tengamos al fin y al cabo, ¿sí? Lo importante es la presunción diagnóstica y la sospecha, ¿sí? Y hacer un screening poblacional lo más amplio posible. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Seguimos. Ya lo vimos. Y ya lo vimos. Muy bien. Ahora se viene un poquito lo complicado. Esto es muy bibliográfico y tienen que saber que el tratamiento antirretroviral es muy personalizado, ¿sí? Estos son una de esas cuestiones que quedan en la medicina que sigue siendo un poco artesanal porque tenemos múltiples fármacos antirretrovirales y va a depender mucho del contexto de la persona, ¿sí? Qué otra patología tiene, qué comorbilidad asociada tiene, si tiene coinfecciones, ¿sí? Acompañantes como puede ser tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Y obviamente si ya está en alguna etapa avanzada y tiene algún tipo de infección oportunista o cáncer asociado, ¿no es cierto? Bien. Hoy en día, lo ideal sería que en el momento que se le dé el diagnóstico del paciente, se le inicie tratamiento antirretroviral. Está descrito, ahora lo vamos a charlar al esquema inicial, pero bueno, no deja de ser una situación compleja y siempre se trabaja en interconsulta con infectología. Esto ya es algo, digamos, la cadera que tengan como profesionales para moverse y tener contactos también. Es muy importante llamar, preguntar, contactarse, porque todavía no están aceitados los mecanismos para que esto sea rápido. Estamos hablando que el mínimo, o sea, el objetivo de muchos países es que dentro de los 5 días a 7 días que el paciente recibe el diagnóstico, empiece el tratamiento. Ese sería como el goal estándar, idealmente en el mismo día que recibe el diagnóstico. Pero estamos hablando que en países como Estados Unidos hay una demora de cercana al mes, o entre lo mínimo son 15 días y lo máximo son 45 días que se demora. Hay mucha demora. Pasa un poco lo mismo en Argentina, sabemos que hay poca disponibilidad de turnos, obviamente depende de los servicios, pero y siempre los nosocomios van a tener un consultorio particular para VIH que se les da una atención prioritaria, digamos, para iniciar cuanto antes el tratamiento, ¿no? Pero bueno, son pacientes complejos, tengan en cuenta que este paciente va a recibir un tratamiento de por vida, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer mucha consejería, hay que explicar los efectos adversos, hay que hacer un acompañamiento, un control, ¿sí? Seguido. Al principio el control va a ser mínimo cada 3 meses, hasta una vez al mes, ¿sí? Cuando iniciamos tratamiento. Luego puede ir espaciándose, depende cuán adherente sea el paciente al tratamiento, podemos hacerlo cada 6 meses. Algunos pocos, pero cada un año se puede hacer también un seguimiento. La mayoría sigue un seguimiento cada 6 meses. Pero todo esto, si bien la bibliografía, habrán visto capaz algo que ahí, da alineamientos, es todo muy personal, como ya les dije, ¿sí? Bien. Los esquemas. Bueno, tenemos varios tipos de fármacos, ¿sí? Ahora ya pasamos a hablar de estos en particular. Y esto ya hablamos un poquito, ¿no? Hay que ver también, hay análisis no disponibles en todos lados, pero que nos dicen la resistencia, ¿sí? De
de estos virus y para dar uno u otro tratamiento, ¿no es cierto? Bien, yo quiero igual pasar, capaz esto volvemos ahora después y pasamos directamente a hablar de los grupos. Esto todo es muy técnico, Ulises, ¿sí? No me interesa ni me parece necesario que recuerden cada fármaco, ¿sí? Pero que tengan una idea general por lo menos de las familias, ¿sí? Y cuáles son los esquemas, digamos, usuales. Usualmente el tratamiento es combinado, ¿sí? Se usan 3 fármacos lo habitual, 2 fármacos es lo más nuevo y en ciertos pacientes, no en todos. Bueno, la primera familia que tenemos son estos, los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Acá, si recuerdan las primeras diapos, la transcriptasa es la que participa en ingresar una vez que ingresa el virus a la célula, en desglosar el ARN en ADN, ¿sí? Para que luego pueda ingresar al núcleo y así ser replicado, ¿sí? Fíjense que ingresa, es como que se junta con el ADN viral, ¿sí? Ingresa con un nucleósido es como un péptido, ¿sí? Un aminoácido. ¿Se acuerdan que las cadenas de ADN, la cadena de ADN son cadenas de varios tipos de péptidos o nucleósidos, aminoácidos, uno unido al otro. Estos fármacos interfieren en esa cadena, se meten y así hacen que no pueda darse la replicación viral, ¿sí? Son por lo general bien tolerados. Vamos a ver que estos son los que participan en la mayoría de esquemas hoy en día. Algunos tienen acción con virus de hepatitis B. Esto es muy importante porque vamos a usar estos fármacos siempre que haya una coinfección, ¿no es cierto? Y lo otro que tienen, ¿qué más quería decir? Bueno, tienen poca resistencia, ¿sí? Y no permiten las mutaciones que llevarían a generar resistencia. Por eso justamente se habla que son muy efectivos, ¿sí? Bueno, acá ven, tienen riesgos metabólicos, como ya les fui comentando, ¿sí? Otro de los grandes riesgos que acarrea el tratamiento con antirretrovirales, muchos de estos, es la osteopenia o osteoporosis, ¿sí? Tienen toxicidad ósea también, entonces esto también hay que hacer un seguimiento, ¿sí? Y como ven ahí, obviamente un monitoreo renal estricto, esto en cada nueva consulta van a hacerse estudios para ver cómo viene, monitorear la función renal, ¿sí? Bien, fíjense que algunos, ahí ven el abacavir, esto es lo que yo lo nombré antes, que dice requiere HLB o B 5701 negativo. Estos son pruebas de resistencia vírica, ¿sí? De ser positivo nos quiere decir que no es sensible a este fármaco, entonces no deberíamos usarlo, ¿sí? Por esto hay algunos que no necesitan esta prueba y son los que usualmente se usan, ¿sí? Bien, no, ¿para dónde era? Para otro lado, allá. Bien, otra de los más usados son los inhibidores de la integrasa, ¿sí? Estos bloquean la enzima integrasa, ¿sí? Impidiendo que el ADN se integre con el ADN de la célula a la que invaden, ¿sí? Tienen muy alta potencia, rápidamente reducen la carga viral y buena tolerancia, ¿sí? No generan muchas interacciones, y esto es lo que yo hablaba, siempre que vean alta barrera genética, habla de esto, de que impide que el virus genere mutaciones que lleven a la resistencia vírica, ¿sí? Acá surge uno, que lo ven ahí marcadito, el cabotegravir, ¿sí? Que aún no está muy... es más, creo que en la guía, no aparece en la última guía de la SAI, me parece, aparece en una actualización, un apéndice, que son de los primeros que surgen con vías de administración intramuscular. La mayoría y históricamente los fármacos antirretrovirales son de vía oral, ¿sí? Que lleva a que tenga que tomar, si bien se han hecho formulaciones combinadas, que tenga que tomar la medicación todos los días. Esto complica la adherencia, genera más efectos adversos, y el advenimiento de vías de administración parenteral, hay algunos que son subcutáneos, pero son aún más difíciles de conseguir, y estos de administración intramuscular que posibilita el tratamiento cada 1 a 3 meses, cambia el paradigma del tratamiento del VIH. Lo hace mucho más fácil la adherencia, ¿sí?
mejores efectos adversos, alta tolerancia, y mejora mucho el tratamiento, ¿no es cierto? Esto es nuevo, pero bueno, lo vamos a ver cada vez más y va a cambiar un poco el paradigma. Bueno, ahí dice cada 4 a 8 semanas, eso depende por ahí el tipo de formulación. Bien. Otro de las familias son los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Esto también surgen usualmente en los esquemas triples, estos son uno de los que se utilizan junto con los otros dos anteriores. Bloquean la proteasa viral, ¿sí? Impiden que madure el virus. La proteasa interviene en el último paso cuando se libera el virión a la célula y luego se libera el torrente sanguíneo. Impide esta maduración, entonces vamos a encontrar, digamos, estos viriones, pero no son activos metabólicamente, o sea, no pueden replicarse y generar patogenia, ¿sí? También tienen alta barrera genética y se combinan, bueno, ritonavir y cobicistat, que son de las familias anteriores, ¿sí? Ahí vemos algunos ejemplos, pero bueno, esto no es para que se mareen, es para que lo tengan como referencia, simplemente, ¿sí? Y estos son menos usados hoy en día, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. El que hizo los nombres, las abreviaciones, esto hay que matarlo, porque son INTI con 2N, INTI con una T, INSTI, son, no sé, es imposible acordarse la abreviatura. Estos inhiben también la transcriptasa inversa, igual a los INTI con una T, pero no se acoplan, como yo le expliqué hoy, a esa cadena de ADN, ¿sí? Entonces no son tan efectivos. ¿Por qué? Porque el sitio de acople de estos fármacos puede sufrir mutaciones y eso lleva a que no sean efectivos. Entonces ven ahí que tienen baja barrera genética. Si bien no requieren activación intracelular, esos son procesos que necesitan algunos fármacos, varios de los que trabajamos anteriores, que mencionamos anteriormente, lo necesitan, pero estos no necesitan de esa activación intracelular, lo que complica muchas veces la efectividad, pero al tener esta baja barrera genética dejan de ser tan efectivos, generan alta tasa de resistencia, ¿sí? Y bueno, y se está usando cada vez menos, como le digo, ¿sí? Bien, seguimos. Perfecto, esto, vamos para atrás un poquito, me quedó desordenado esto en realidad, tendría que haber empezado con los fármacos como hicimos, y ahora pasar a esto, me parece, no, acá. Los esquemas entonces, ¿sí? Como yo le dije, se utilizan de 3 a 2 fármacos, ¿sí? Usualmente un inhibidor de la integrasa de alta barrera genética, ¿sí? Junto con 2 INTI, ¿bien? Ahí vemos los esquemas, son las abreviaciones de los fármacos, se lo pueden ver después. No me parece necesario a mí, y no creo que algún colega pregunte y le dé demasiada relevancia a acordarse de estos esquemas, con que sepan las familias de fármacos que se utilizan y se combinan, ¿sí? Eso me parece suficiente, y qué efectos o mínimamente cómo actúan, ¿sí? Ni hablar de dosis. Si llegaran a preguntar en algún momento fármacos, no me parece que tampoco sea una cuestión de aprobar o desaprobar, acordarse de esto. Para que lo tengan como referencia de cuánto estudiar de todo esto, ¿sí? Tienen que tener una noción general del tratamiento, de cómo se arman los esquemas, ¿sí? Pero no es necesario hilar tan fino porque, como les dije, también son tratamientos artesanales que va a depender mucho del paciente y del infectólogo, ¿no? que lo maneje, ¿sí? Y ahora volvemos a donde estábamos. Esto ya lo hemos visto, que era acá. La posibilidad de biterapia, ¿sí? Para inicio. Usualmente se utilizan 2 fármacos. Esto ha demostrado en muchos estudios en ciertos pacientes de nuevo, igual eficacia que la terapia de 3 formulaciones, de 3 fármacos. Entonces, obviamente, al ser menor cantidad de fármacos, tiene menor toxicidad, menor costo, ¿sí? Y ayuda a mejorar el tratamiento del paciente, por supuesto. Debe ser elegida con cuidado en pacientes naivos, o sea, pacientes con diagnóstico reciente de infección, ¿sí? Y no deben tener ningún tipo de resistencia o antecedente de resistencia a otros fármacos, a otros TAR, o con infecciones por virus hepatitis B, porque ahí dejan de ser efectivos y hay que usar terapia de 3 fármacos combinados, ¿sí? Vemos que se combinan un INSTI, ¿sí? Con un INTI, usualmente es el dolutegravir y la lamivudina, que estos también, esta combinación primera, si mal no recuerdo, son los que se usan cuando hay
que lo vamos a ver más adelante, la profilaxis post-exposición, ¿sí? Que ahora ya lo vamos a ver. Bien. Perfecto. Pacientes con carga viral menor a 500.000, este es un dato importante, por supuesto, no demostraron inferioridad con respecto a los triple esquemas, que era lo que yo le hablé. Bien tolerado, no se puede indicar junto con infección de virus hepatitis B, ¿sí? Y bueno, ahí tienen otros esquemas posibles. Bien, a ver, esto es el... PrEP, esto me quedó cruzado porque en realidad PrEP lo vemos más adelante. Así que después volvemos a esto, pero a ver, no, esto lo vamos a tener que ver más adelante porque todavía no hablamos de PrEP. Me quedó mal esa diapositiva. Bien, y esto es también algo que tienen que tener en cuenta. La adherencia, como les nombré, es fundamental, ¿sí? Bueno, la imagen no tiene nada que ver, ¿no? Eso es de Peresi, no lo puse yo. Pero bueno, es fundamental adherencia siempre que haya algún cambio en la carga viral o el recuento de CD4, hay que hacer anamnesis sobre cómo viene tolerando el fármaco el paciente, sobre si está haciendo una adherencia correcta, si toma los fármacos, la fármaco correspondiente y todos los días como debe hacerlo, ¿sí? Porque obviamente tenemos desde los pacientes adherentes y que cumplen con las pautas a pacientes difíciles, de difícil seguimiento, que dificultan mucho el tratamiento, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué más tenemos? Bueno, y el seguimiento regular, que es lo que hablamos al principio, es fundamental para hacer un adecuado manejo de estos pacientes. Llevamos 1 hora, no nos queda mucho, nos queda un último recuadro. ¿Necesitan hacer una pausita o quieren que continuemos? Díganme que estamos en clase todavía, por favor. Seguimos nomás, papá. Venimos bien, me parece, ¿no? Sí, ¿Se viene profe. entendiendo? Sí, profe, sí, sí. ¿Habían Sí. leído algo de HIV o todavía no habían leído nada? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna noción tenían? Algo leímos. Bueno, sí, es largo, si van a la SADI, yo estoy hace como 2 meses queriendo terminar de leer los papers y todavía me falta, son papers larguísimos. Yo se los voy a pasar después, le paso alguno de mi tutoría y les hago llegar. Los pueden encontrar, pero bueno, quise armar un apunte que lo voy a terminar al final y se los puedo pasar, cosa a modo de síntesis un poquito, un apunte de 10 páginas de PDF igual, ¿no? Pero bueno, más corto que lo documento de la SADI. Y esta presentación también se la puedo pasar, no hay Y problema. sobre todo, más que nada, en la parte de tratamiento, porque yo tengo los apuntes del periodo de Pepe, cuando Pepe daba estas clases. Sí. Y es, Bueno, y es diferente, bastante diferente el tratamiento con respecto a lo que sí, vos dijiste ahora. lo que hablamos, esto es de los últimos consensos de la SADI, ¿sí? Estamos hablando de que el último fue en 2023, me parece, el de TARO. Y como yo les digo, fue cambiando un montón. No tomen como referencia material viejo. Ni siquiera tomen mi presentación como material. Si bien yo consulté, obviamente a partir del consenso, también consulté con un infectólogo, colega, sobre esto, sobre el tratamiento y cómo darle esta parte de la clase, pero vayan siempre a la bibliografía y a las sociedades científicas, Ulises, ¿sí? No material que se haya dado en la cátedra, menos en este caso que es tan cambiante todo y tan evolutivo, ¿sí? Bueno, algunas cositas acá en este recuadro fueron varias cuestiones que quedaron dando vuelta que no las puse en otro lado, así que entraron acá. Comorbilidades asociadas al VIH. ¿Sí? Esto es lo que yo nos nombraba un poquito al principio, ¿sí? El virus per se y además el tratamiento llevan a comorbilidades que se presentan con mayor incidencia que la población normal, ¿sí? Como comorbilidades metabólicas, cardiovasculares, renales y óseas, ¿sí? Entonces hay que hacer un seguimiento estricto de estos pacientes, ¿sí? Hay que hablar de dislipemia, riesgo de diabetes, sobrepeso, ¿sí? Salud ósea, salud renal, ¿sí? Evaluaciones cardiovasculares periódicas también, por supuesto, ¿sí? Acuérdense que la infección por HIV no solo genera la inmunosupresión, sino que también genera un cuadro de inflamación sistémica, ¿sí? Y sabemos que cuando hay inflamación sistémica perjudica los sistemas de todo el organismo. Entonces, ahí es cuando surgen todos estos problemas, ¿no es cierto? Como yo les digo, fíjense, enfermedades cardiovasculares, está aumentada la incidencia incluso sin los factores clásicos que vemos en el consultorio día a día, ¿sí?
mayormente asociado a algunos antirretrovirales, sobre todo los inhibidores de la integrasa, como el tenofovir, por ejemplo, ¿sí? Hay que hacer una evaluación periódica con los SCORE, conocidos como Framingham, por ejemplo, ¿no es cierto? La obesidad y redistribución lipídica, el VIH tiene una patogenia que produce lipohipertrofia y lipoatrofia, ¿sí? La lipoatrofia muchas veces en el sitio de inyección, lo podemos ver, ¿sí? En aquellos casos en los que se hagan aplicaciones subcutáneas o intramuscular, ¿sí? O también puede ser con tratamiento viral, pero es menos frecuente, ¿sí? Que acarrea obviamente lipotoxicidad, ¿no es cierto?, que repercute en el sistema de la resistencia a la insulina, todo lo que tiene que ver con el sistema homeostático del paciente de nutrición y el apetito, ¿no es cierto? Hay que hacer mucho hincapié en el manejo nutricional adecuado, ejercicios y tratamiento específico para cualquier cuadro que surja. Hay que evaluar en cuanto a la función renal, no solo la alteración que puedan producir la toxicidad de los fármacos utilizados, sino la nefropatía por VIH, que también es un cuadro conocido, como dijimos hoy, la neuropatía por VIH, ¿sí? Y obviamente hacer consulta con nefro en caso de haber deterioro. Y como ya le dije, puede surgir osteopenia u osteoporosis en estos pacientes, ¿sí? Sobre todo con tratamientos prolongados, es algo que hay que evaluar. Adecuada suplementación con calcio, vitamina D y obviamente lo más importante para la osteopenia u osteoporosis, el ejercicio, ¿sí? El impacto sobre el hueso, el mayor protector para la osteopenia u osteoporosis. Bien, esto es todo un tema, la verdad. Eso es cuando uno no sabe mucho qué decir de algo, ¿no? No, pero es para hablar mucho de coinfecciones, es todo un apartado en la bibliografía. Las coinfecciones que frecuentemente se ven con VIH, es muy frecuente, obviamente, hay que buscarlas y obviamente requieren un abordaje especial, específico, ¿sí? Una de las más frecuentes es la tuberculosis, ¿sí? Complica mucho el tratamiento, ¿sí? Esta es una de las indicaciones de demorar el tratamiento. Si mal no recuerdo, la otra indicación de demorar el tratamiento es la coccidiomicosis diseminada, esa micosis que hablamos hoy más temprano como infecciones oportunistas. Fíjense que si la carga viral está a menos de 100 células de CD4, hay que demorar por lo menos unas 2 semanas de tratamiento. Ahora en otra diapo paso a explicar por qué hay que hacer esta diferenciación, ¿sí?, del tratamiento. Y obviamente, como ya nombramos, las formas extrapulmonares van a ser las más frecuentes, ¿sí? Hay que hacer pasiloscopía que puede ser negativa y hay que buscar serologías y cultivos específicos para lograr el diagnóstico, ¿sí? Se utiliza rifampicina, ¿sí? Pero bueno, lleva también un esquema particular al caso. Hepatitis B, sí, otra muy, muy frecuente, ¿no es cierto? Ya hablamos hoy de que deben incluirse los INTI dentro del tratamiento antirretroviral, ¿sí? No debe hacerse monoterapia ni biterapia en estos casos, ya lo dijimos también, y el tratamiento es de por vida igual que con el VIH. Y último, ahí de las más frecuentes, la hepatitis tipo C, ¿sí? Hay que evaluar siempre función hepática, acuérdense que tiene progresión a cirrosis, entonces hay que hacer siempre un seguimiento. Carga viral, obviamente, y evaluar justamente la fibrosis. Bueno, se trata con antivirales de acción directa para la hepatitis C, ¿sí? Aparte de los antirretrovirales del virus HIV. Y tenemos que iniciar con TARP si hay CD4 menor, en este caso al revés, que la tuberculosis menor a 500, se inicia precozmente, si no se puede demorar el tratamiento hasta controlar la hepatitis, ¿sí? Y ahora voy a explicarles por qué eso. Acá surge lo de primero, una de las medidas de prevención, ¿no es cierto?, es la profilaxis post-exposición, ¿sí? En esta se administra una coformulación de fármacos, de TARPs, ¿no es cierto?, durante 28 días dentro de las primeras 72 horas en las que ocurrió un contacto, como ser accidente laboral o relaciones sexuales sin protección, con pacientes conocidos por ser portadores de HIV. Es importante que hoy en día pacientes
con carga viral indetectable, que ese es el objetivo terapéutico del TARO, lograr carga indetectable de virus, y obviamente CD4 en valores suficientes, mínimo mayor a 500, pero cuanto mayor, mejor. Estos pacientes, hoy en día ya se considera que no hay riesgo de transmisión sexual, ¿sí? Obviamente se recomienda siempre igualmente el uso de preservativos, ¿sí? O métodos de barrera, pero no estaría indicada la profilaxis post-exposición en estos pacientes, ¿sí? Que eso es lo que dice ahí el segundo párrafo, ¿sí? Pero bueno, es también muy particular, obviamente, siempre ante una sospecha lo vamos a realizar. ¿Qué tipo de accidente laboral piensan que puede ocurrir que lleve a sospecha o a utilizar la profilaxis post-exposición? Una aguja de inyección, por ejemplo, un paciente que está infectado, sí. puede ser otro que tipo se lastime. ¿Cómo, perdón? Que en una de esas se lastima con la aguja infectada algún enfermero. Exactamente, sí, enfermero, médico, cualquier profesional de salud. ¿En qué otro ámbito puede darse? En el ámbito, o sea, hospitalario, también, por ejemplo, un médico cirujano que tenga que estar expuesto a los líquidos, o sea, a la sangre, o un médico que esté en contacto, por ejemplo, en una punción lumbar, con secreciones del paciente infectado por VIH. Bien. En los laboratorios también. Exactamente, laboratorio. El tema por ahí de estar expuesto a secreciones, recuerden que VIH es de transmisión vertical, o sea, durante el embarazo, o puerperio, o durante la lactancia con carga viral detectable, o transmisión sexual, sí, o transmisión parenteral, o por hemoderivados, o por trasplantes. No hay transmisión por secreciones siempre y cuando entren, por ejemplo, no se transmite por saliva, por ejemplo, o siempre que haya membranas indemnes es bajísima la chance de infección. Obviamente, si hay alguna puerta de entrada y se pone en contacto con sangre del paciente o algún otro tipo de fluido, ahí sí es la chance. En un contexto de quirófano sería infrecuente, posible, pero infrecuente, pero pues se tienen 1000 cuidados, ¿no es cierto? Es muy común por ahí en situaciones de planta, cuando un enfermero, como dijo Raúl, o en situaciones de guardia que en el apuro uno tiene malas prácticas y se pincha, por ejemplo. ¿Cómo minimizan el riesgo? ¿Qué conductas? Esto lo van a ver en la práctica, obviamente, pero ¿qué conductas deberían tomar o buenas prácticas para minimizar la chance de algún accidente laboral en la salida laboral que van a tener ustedes en un futuro, que va a ser guardia, por ejemplo? ¿Cómo deben hacer manejo de las agujas? ¿Qué pautas se deben tener en cuenta? ¿Qué se les ocurre? No sé, mantener la aguja, por ejemplo, con el capuchón hasta que llegues en cercanía al paciente, o por ahí lo que también recomiendan es como que no estemos hablando y con la aguja en la mano. O sea, una vez que le sacás el capuchón a la aguja adentro, y después hablas todo lo que quieras una vez que descartaste. Sí, muy bien. Usar descartadores siempre, ¿no es cierto? No sacar, hay un montón de cuestiones, digamos, que uno quiere hacer por ahí por facilidad, pero por ejemplo, si van a reintroducir, o sea, si una aguja la están usando, por ejemplo, están haciendo una sutura y dejan anestesia cargada en la jeringa y van a reutilizar esa aguja, nunca poner el capuchón con la otra mano, nunca hacer esto, porque es obvio que te puedes pinchar. Uno dice, no, no me voy a pinchar, no es boludo, se pinchan, pasa. A mí me pasó, así que pasa. Siempre enganchar el capuchón sobre la mesa, o sea, no teniendo la otra mano cerca, engancharlo y ahí recién se lo tapa bien. Nunca sacar tampoco la aguja para descartar, por ejemplo, nunca sacar la aguja con la mano, tampoco. Se descarta, van a ver que los descartadores tienen como un orificio que permite descalzar la aguja sin tocarla, ¿sí? Obviamente un cuidado, digamos, si están haciendo alguna sutura, algún procedimiento, cuidado con el manejo de bisturí, usar adecuada protección, usar guantes estériles siempre. En algunas situaciones que pueda haber mayor riesgo de alguna lesión extensa, o incluso en quirófano también se utiliza, por supuesto, se puede utilizar doble guante, ¿sí? Para minimizar las chances de, obviamente, bisturí va a ser igual, pero bueno, minimiza la chance de que si un guante se rompe, por ejemplo, tenemos otra barrera todavía indemne debajo. Perfecto. Pasamos ahora que esto es algo que yo tampoco, esto es algo bastante nuevo, en realidad, cuando yo lo estudié tampoco estaba muy en boga esto,
que es la profilaxis preexposición, ¿sí? Este es una profilaxis, no es tratamiento, recuerden, es profilaxis, ¿sí? Prevención. Antes de la exposición, ¿sí? Esto los consultores de infectología lo están viendo cada vez más frecuentemente, ¿sí? El infectólogo con el que yo estuve dialogando para hacer la clase tiene 3 o 4 pacientes que lo sigue con profilaxis preexposición, no con VIH, ¿sí? No tienen VIH, son personas que, por ejemplo, la mayoría son trabajadores sexuales muchas veces, ¿no es cierto?, que más allá de utilizar barreras, más allá de utilizar los métodos de prevención necesarios, están en un riesgo aumentado de infección, por supuesto, ¿sí? Y entonces se utiliza esta profilaxis, que son combinaciones de fármacos, usualmente son 2 fármacos, que se pueden administrar de manera continua o intermitente. Lo más frecuente es intermitente, ¿sí? Salvo, por ejemplo, trabajadores sexuales, o parejas que convivan con parejas seronegativas que conviven con personas seropositivas, aunque sabemos que con carga viral inyectable es bajísima la incidencia de infección, ¿sí? De transmisión, pero también se puede utilizar en administración continua a bajas dosis para disminuir aún más las chances de infección. Hay que saber que esto requiere monitoreo continuo, ¿sí? Con controles periódicos, y es muy importante tenerlo como antecedente para iniciar tratamiento. Estos son una de las poblaciones que, si llegan a infectarse por HIV, no pueden recibir un esquema de 2 fármacos, tiene que recibir sí o sí de 3, porque al haber estado recibiendo dosis menores del tratamiento, como profilaxis, predispone a mutaciones, entonces predispone a resistencia. ¿Sí? ¿Me explicó? Bien, y esto es lo último por ahí, ya esto es como así la frutilla del postre. Se llama SIRI, síndromes, si nos faltaban abreviaciones, sumamos una más. Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, ¿sí? Y este es el motivo por el cual en algunas condiciones o coinfecciones debemos demorar el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sí? Que son aquellas que ocurren, es una manifestación que ocurre en las primeras semanas o meses tras iniciar el tratamiento antirretroviral en pacientes inmunodeprimidos o con infecciones oportunistas, ¿sí? Es una reagudización o empeoramiento de infecciones latentes o que estén en tratamiento, ¿sí? Se van a manifestar como un síndrome febril con poliadenopatías, que puede ser producido por micobacterias, o uveitis, por ejemplo, por el citomegalo, o una hepatitis crónica que se reagudice, ¿no es cierto?, y tenga alteraciones hepáticas, ¿sí? Entonces va a ser un paciente que iniciamos el TAR y o empeora, o sea, la misma respuesta inmunitaria genera una reacción, como una respuesta exacerbada, ¿sí?, a la infección por VIH u por otra infección, y genera un empeoramiento del estado clínico del paciente, ¿sí? Se trata con AINES, ¿sí? O corticoides, dependiendo de la gravedad. No siempre se debe suspender los TARP, pero bueno, hay que hacer un monitoreo continuo y seguimiento estricto del paciente para evaluarse seguimiento. Muchas gracias por su atención y vamos a hacer un par de preguntitas ahí como a modo de cierre con ayuda de ChatGPT, muy útil ChatGPT. Mis alumnos ya me conocen que le doy bastante uso. A ver, vayan pensándolo y lo vamos respondiendo, ¿sí? Paciente varón, 24 años, que consulta por fiebre, van a ir en progresiva dificultad, obviamente. Fiebre, rash, maculopapular y odinofagia, parecido al que hablamos hoy en realidad, ¿no? Tuvo relaciones sin preservativo hace 3 semanas. 3 rápido negativo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en este caso? Nelisa. Claro, hay que hacer un segundo estudio, ¿no es cierto? Porque estamos en qué periodo. Ventana. Exactamente. Entonces hay que hacer un nuevo estudio, idealmente una lista de 4ª generación, que acuérdense que tiene una ventana de menos de 10 días, usualmente, y ahí ya descartar o no infección. Bien. Algo que por ahí capaz no quedó muy en claro, pero lo charlamos con este disparador, no sé si lo nombré porque tantas cosas ya se me pasan a veces. Mujer de 32 años, VIH positivo en tratamiento, asintomática, pero con recuento de CD4 de 180 células por milímetro cúbico. ¿Qué medidas deberíamos de tomar con este paciente, además del TAR?
Anticoncepción. Bien, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué más se les ocurre? Pero si tiene menos de 200, ya no es considerada con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Exactamente. Tenemos un cuadro grave de VIH, ¿no? Una infección avanzada. Hay que evaluar, ¿qué hay que evaluar en este paciente? Las complicaciones que puede tener. Con infecciones, toda la parte de neoplasias, hay que evaluar la adherencia al tratamiento, si tiene algún tipo de inconveniente o no está realizándolo adecuadamente, hay que evaluar sensibilidad, ¿sí? de los fármacos que se están utilizando, ¿no es cierto? Y acuérdense que esto es lo que yo no me acuerdo si nombré o no, que en pacientes, si mal no recuerdo, ya con menos de 250 CD4 por milímetro cúbico, debemos iniciar profilaxis, ¿sí? O sea, esquemas antibióticos y antimicóticos para las infecciones más prevalentes, ¿sí? Por más de que no tenga clínica, porque dice que no tiene clínica, presuponemos, obviamente hay que hacer más estudios, pero presuponemos que no tiene una coinfección aún. Pero se utiliza cotrimoxazol, o sea, el TMS, se utiliza fluconazol a dosis bajas para hacer una profilaxis contra las infecciones más comunes, ¿no es cierto? Vamos con otro, a ver. Profe, capaz Sí. una pregunta media boba, pero en caso de que el paciente ya tenga síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Sí. ¿se sigue con el tratamiento igual retroviral? No, hay que hacer una evaluación del esquema y acomodar, ajustar lo que haga falta. Hay que entender que va a haber pacientes y casos que nos quedamos sin tratamiento para esto, para HIV, sobre todo si fueron pacientes poco adherentes, que dejaron por periodo de tiempo el tratamiento, que tienen alta carga viral, que generan muchas mutaciones y que llevan a la resistencia. Va a ocurrir que eso creo que también me faltó agregar, que es el fallo virológico. Pasa que es tanto esto que son mil cosas. Que ahí va a ser el fallo virológico, y mirá que bien viene tu pregunta porque ya hablamos de esto, que es, a pesar de un tratamiento adecuado, no logramos una carga viral indetectable. Idealmente, hoy en día ya el gol estándar es carga viral indetectable. Debería haber, con los estudios de carga viral que son tan específicos, debería haber menos de, si mal no recuerdo, eso lo voy a chequear después, se lo voy a pasar bien. Pero bueno, hablamos de fallo terapéutico y si no logramos controlarlo cambiando la medicación, pueden ser pacientes que no tengan un tratamiento adecuado. Se va a seguir un tratamiento, el mejor tratamiento posible para evitar, digamos, la inmunodeficiencia severa, pero bueno, no siempre se logra el control de la enfermedad, ¿sí? Por eso es tan importante la adherencia. Esperen que ahí me hicieron una pregunta. Voy a la clase un segundito. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué me escribieron? Koshua, ¿se dice? Profe, en caso de CD4 menor a 200 se recomienda, se puede realizar vacunación en caso de alguna vacuna faltante. Muy bien también la pregunta. Otra cosa que faltó por ahí incluir todo lo que es prevención en estos pacientes, pero sí hay que completar esquema de vacunación, ¿sí? Y corroborar, obviamente, gripe, obviamente neumo, ¿sí? Y siempre esquemas completos de vacunación. Eso está muy bien. Yo quería chusmear un segundito, dame un segundo. Quería buscar algo. Vacunación. Ya voy, quiero chequear algo. Sí, tener en cuenta esto de la vacunación, obviamente que aquellos que tengan recuento de CD4 muy bajos, con 200 todavía estamos en posibilidad de vacunar, es muy paciente dependiente, ¿sí? y el seguimiento que tenga el paciente. CD4 menores aún, estamos complicados con el tema de las vacunas, que sean virus vivos atenuados, ¿no es cierto? Están contraindicados en inmunosupresión severa, ¿sí? Siempre hay que vacunar para HPV, hepatitis A y B, gripe anual, neumococo, ¿sí? Y la doble adulto, que es la tétanos y difteria, ¿sí? Hay que corroborar, y ahí, acá está, esto estaba chequeándolo porque no quería dar información errada. La triple viral y la vacuna contra varicela son las que no deberíamos dar con recuento menor a 200. Esto yo lo leí en algún lado que es un poco permisivo, todavía 200 células, 200 CD4, pero bueno, eso es la bibliografía, dice que menor a 200 ya es riesgoso, ¿sí?
Igual que la vacuna contra la fiebre amarilla, que acá no es indicada a toda la población, pero sí si viajan a zonas endémicas, ¿sí? ¿Quedó respondida la pregunta, Joshua? Sí, profe, genial, gracias. Bien, de nada. Seguimos con algunas otras preguntas, a ver. Profe, Sí, disculpe. Mi consulta era, cuando vamos haciendo los controles, que hoy había dicho que era a los 3 meses, después cada 6 y Sí. en algunos al año, lo que se va controlando básicamente es la carga viral que vaya bajando, ¿no? exactamente. Carga viral es CD4. Siempre es lo fundamental es eso. Siempre vamos a sumar hepatograma, función renal, hemograma, ¿sí? Y una evaluación integral del paciente que no presente lesiones. Otra de las que lo nombramos por ahí en la infección oportunista son las candidiasis, entonces hay que ver todo lo que sea mucoso, o sea, evaluar faringe, fauce, genitales para que no haya infección por cándida. Es una evaluación integral. Yo por eso no lo dejé como algo esquemático, porque no quiero que se lleven la idea de que es algo fijo y estandarizado. Es muy dependiente del paciente, ¿sí? Pero sí, eso es lo que debería hacerse sí o sí. Gracias. Bien. Un paciente de 38 años, VIH positivo, en adecuado tratamiento con TARP, tiene antecedentes de hiperlipidemia y sobrepeso. ¿Qué consideraciones deberíamos tener con respecto al esquema antirretroviral? No hace falta que se acuerden cuáles eran las familias que generaban conflicto con esto, pero ¿se acuerdan por qué tenemos que tener en consideración esto? Porque afectaban a nivel metabólico los fármacos. Exactamente, no todos, sí, hay algunos que son que acarrean mayor comorbilidad, pero entonces hay que hacer una selección adecuada de los fármacos para que no exacerben estos cuadros, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? Ujú. A ver. Tengo un pool de preguntas, pero tampoco quiero complicarle mucho más la vida, que ya tienen bastante info. Por ejemplo, esto también lo nombramos en un momento de la presentación. Paciente con antecedente de TARP previo, o sea que ya ha estado en tratamiento, ha tenido falla virológica y múltiples cambios de fármacos. ¿Qué estudios podríamos hacer en estos casos? ¿Cualquier distancia? ¿Cómo? No escuché. ¿Siguen ahí? Hola. ¿No se le haría carga viral para ver qué tratamiento se debería seguir? Más que carga viral, lo que se hace es, ¿se acuerdan que en un momento lo nombré? Es resistencia, ¿sí? Hay estudios específicos para los fármacos y evaluar si es resistente. Esto va a ser expresión genética, digamos, del virus, que va a buscar ciertos marcadores. Esto es toda información complementaria, no lo van a hacer ustedes, Urice, lo va a hacer el infectólogo, pero sepan que se estudia, digamos, la resistencia a TARP mediante ciertos marcadores genéticos que expresan el VIH, que llevan que son a partir de mutaciones que llevan a la resistencia, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que cerramos con eso, porque las otras ya son muy complejas. Muy bueno, gente. 1 hora y media casi, bastante bien. Si quieren, ahora sí. ¡Ey! ¿Dónde quedó? Ah, no, acá. ¿Cómo vuelvo a la...? Bueno, avanza. A ver, quiero ir al coso botón. Acá. Bien, ahora sí pueden escanear el QR, me dejan ahí una opinión, me va a servir para seguir trabajando. Son temas complejos, le agradezco mucho que se hayan sumado a la clase, también contarles es la primera clase que doy, así que es susceptible a errores, vamos a decir mejor.